Bueno, queríamos darle las bienvenidas a este programa de educación patrimonial en el barrio fundacional de Viña del Mar. El día de hoy vamos a hacer el recorrido patrimonial de la población Riesco, y esto es gracias a Revive Viña del Mar, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, al BID Mejorando Vidas y a la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Yo voy a ser la guía del día de hoy. Soy Javiera Espinosa Jara, residente y habitante de acá de Viña del Mar, amante de la costa, de la naturaleza y también del patrimonio cultural. Y me gustaría saber sus intereses, que conocen algo de la población Riesco, han participado en algunos de los otros recorridos. Partimos en junio con los recorridos y ya se nos están acabando en el mes de noviembre, así que nos queda poquito. Entonces, ahí me gustaría saber un poco de ustedes, quienes están aquí. Yo partí en el otro recorrido, pero creo que ahora nadie se acordó. Ah, Grisel, tú eres de la escuela, ¿o no? Sí. Ah, buenísima. ¿Y era voluntario en el caso de ustedes de la escuela? Sí. Ah, ya. Bueno, si quieres, puedes comentar a tus compañeros y compañeras si se quieren unir. Todavía estamos partiendo, así que tienen tiempito para conectarse. Sí. Y Cecilia también nos acompaña el día de hoy. Hola, Hola Cecilia, ¿cómo estás? aquí bastante bien, gracias. Qué bueno. ¿Habías participado en otro de los recorridos? Sí, en el del Cerro Castillo, Ya. el Palacio Presidencial, y del, se me olvidó ya el nombre, el que está ahí en la calle Quillota, el Palacio, Palacio Rioja. es. Buenísimo. Me alegro. Muchas gracias, Cecilia. Ahí, De nada. mañana. También nos acompaña y se nos unió Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y bueno, ¿conocen algo de cuando nos referimos a la población riesgo? ¿Qué se le imaginan? ¿Qué se imaginan con ello? No, la Que verdad fue es que no. la población que hubo acá en Viña del Mar. O sea, Una creo yo. población, exactamente, sí. Y es una población que se generó, nosotros le llamamos el día de hoy a este recorrido como la dulce ciudadela. Y eso se debe a algo que les vamos a comentar el día de hoy. Bueno, también comentarles que está Benjamín apoyándonos acá. Él va a estar leyendo el chat mientras estamos compartiendo el video del recorrido. Y cosas que si tienen preguntas pueden hacerlas por ahí, o también pueden abrir el micrófono y hacer sus comentarios y contar sus experiencias de estos lugares que vamos a visitar. Entonces, vamos a ir adelante con el recorrido. Benjamín está ahí, muchas gracias. Y no me aparece en la pantalla, espérenme un poquito. Y ahora sí. Entonces las invito a, espérenme un segundito para que vean bien la pantalla. Todavía no, hoy día estoy media descoordinada. Ahí sí. Bueno, el día de hoy nos vamos a ir al centro de Viña del Mar, ahí cerquita del estero Marga Marga, para recorrer 3 estaciones de lo que era la población Riesco. ¿Ya? Me comentan ahí si pueden ver la imagen, si se está viendo. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces vamos a recorrer 3 estaciones el día de hoy. La primera es que vamos a visitar lo que es la Feria del Marga Marga, conocer un poco de esa historia de la Feria Marga Marga. Luego vamos a visitar el mercado de Viña del Mar, y luego de ello lo que era la población Riesco o las casas que todavía quedan en la población Riesco. Entonces, vamos a seguir adelante con nuestro recorrido. Y primero quería, como les comentaba, íbamos a pasar primero por lo que es la Feria de Viña del Mar. Me gustaría saber si ustedes acuden a esta feria, si la visitan, qué saben de esta feria, si conocen algo de ello, de qué época estará, por ejemplo. Cecilia, creo que quiere decir algo. Este clásico panorama de sábado.
Totalmente, ¿no? Ahí Cecilia quería comentar algo. No, no, yo iba antes a esa feria cuando tenía los niños chicos, sí, pero ya después cuando estoy sola con mi marido no compro tanto, entonces me ubico a los supermercados que están más cerca. Pero obvio, sí, era súper buena, barata, fresquito todo. Así que no, eso, sí. Qué lindo, Cecilia. Y bueno, también se generan dinámicas muy especiales cuando uno visita la feria, como que uno llega lleno de alegría, como ver todo este contexto de fruta, verdura, los diálogos, los encuentros que se generan en el marco de esta feria que hasta el día de hoy funcionan los días miércoles y sábado, y que es una feria que está acá instalada desde 1973. En aquel entonces, cómo funcionaba esta feria es que las personas que vivían en el campo venían con los camiones con todas las frutas y verduras y uno lo compraba desde los camiones. Y luego con el tiempo ahora existen los puestos tradicionales que conocemos hasta el día de hoy. En una feria que curiosamente se encuentra al lado del estero Marga Marga, de lo que es este lecho del estero que es tan importante también para nosotros y nosotras, como de los orígenes de Viña del Mar. Y en ese sentido voy a salirme un poquito de acá para compartirles otro espacio, para hablar un poquito del estero Marga Marga que lo encontramos aquí. Este también patrimonio natural con el que contamos el día de hoy, que cuenta con una gran diversidad de especies que muchas veces, como que si nos miramos un poco más allá, como que observamos un poquito más allá, vamos a ver varias especies nativas que habitan en este lugar. Y que es un estero que nace en una de las cuestas de Coyihuay, y desemboca en el mar trayendo bastantes nutrientes que son sumamente importantes para las especies que encontramos en el mar. Y que consumimos pescado o marisco, también todos estos nutrientes que vienen desde Coyihuay y van avanzando por el estero Marga Marga, permiten que también podamos tener esta productividad en el mar y que podamos alimentarnos con la variedad de moluscos y especies de especies que encontramos aquí. Entonces, también nos ofrece una gran oportunidad eh, tanto como del agua que podemos tener aquí, para regar las plantas, para el uso que tan importante en estos tiempos de mega sequía. Y por otro lado, sostiene una biodiversidad de especies, especialmente de aves nativas, que encontramos acá. No sé qué apreciación tienen ustedes del estero Marga Marga. ¿Qué sensación les da cuando uno habla del estero Marga Marga o ve una imagen del estero de Viña? Siempre se habla como que no está muy limpio, tiene como esa imagen. Claro, y sobre todo previamente, o sea, hablando como de los años 80, que también estaba bastante contaminado, o sea, como que todos los Claro, emisarios del edificio, también como que uno se construyó esa imagen del estero Marga Marga, que ahora no es la realidad, que también, claro, la turbidez también se debe en los sedimentos, y obviamente también que en cierta medida seguimos contaminando este río, no como antes, pero sí, así claro. es. Bueno, les quería compartir algunas especies que hasta el día de hoy se pueden observar acá, y cuando hablo de biodiversidad es impresionante lo que podemos encontrar en estos esteros que son urbanos, como por ejemplo algunas lagartijas que son nativas, peces que son endémicos, peces dulces que en la región de Valparaíso la mayoría se encuentran en peligro de extinción, casi no quedan. También algunas aves, por ejemplo las garzas, la garza blanca, que como la garza chica o la garza grande, como la que estamos observando acá, la garza cuca, y otras especies como las taguas, cuando uno se va caminando por el último puente antes de desembocar al mar, el estero Marga Marga, uno puede ver ahí varias especies nativas que se aprecian, que van a tomar agua, van a descansar, alimentarse en esa zona. Los invito ahí como a ir a reconocer algunas especies de aves, que es un paisaje muy atractivo ir a mirar para allá. También hay algunas especies que hay que verlas con lupa, con microscopio, pero en el fondo eso permite que haya una diversidad de otras especies que son estos fitoplancton, estas microalgas que permiten que exista toda la otra vida en este río, en este estero. También algunos insectos que son sumamente importantes como polinizadores que necesitamos, y algunos mamíferos que es muy curioso, pero tenemos como una especie de roedor, que no sé si alguien lo conoce, lo ubica, sabe algo de este roedor. Nada, alguien, Clásico.
que es un clásico. Hay un corpóreo que tiene CONAF. No sé si han visto el corpóreo o el logo de CONAF, la figurita del monito de CONAF, que es un roedor. A alguien se le ocurre que antiguamente se creía que era un castor, pero no, el castor no es nativo de acá, es desde fuera, exótico, una especie exótica. ¿Hay alguna pista? Parece que no. Bueno, es un coipo, es una especie de mamífero que se podría asemejar a una especie de castor, pero tenemos una especie nativa en este estero que si ustedes miran con atención podrían encontrarse con este coipo que es bastante especial, parte de nuestra fauna nativa. Y también les quería comentar de un sapito que es nativo que tenemos acá, que está en estado vulnerable, que es el sapito cuatro ojos. Se caracteriza por lo particular que tiene, que en su espalda tiene ¿cómo se llama? Una figura que no son ojos, pero que simulan que fueran ojos para defenderse de depredadores, cosa que si se acerca una culebra de cola larga o un ave a querer cazar este sapito, él simula como si tuviese ojos atrás y como que se estuviese mirando al depredador. Entonces de esa manera se defiende el sapito de cuatro ojos, pero en verdad solo tiene dos ojos. Los otros son para defenderse nomás. Y que tiene un sonido muy particular en el estero de Reñaca y en el estero de Marga Marga se puede escuchar el atardecer, que tiene un sonido como un silbido como continuo, constante, que ese es el sapito cuatro ojos. Quizás seguramente está un poco más complejo observarlo, pero sí lo podemos escuchar cuando pasamos al atardecer por el estero. Y bueno, me voy a remontar también en esta vida del estero a cómo era antiguamente Viña del Mar, antes que existiera la feria, antes de que habláramos de la población riesgo como población, como ciudadela, a mediados del siglo XX y del siglo, perdón, a fines del siglo XIX, Viña del Mar se estaba viendo mucho asociada a turismo y ciertos emprendimientos. Se veía como la ciudad jardín por un lado, pero también como una ciudad que era de segunda residencia para muchas personas que empezaron a construir sus mansiones en este lugar y con este fin porque era uno de los balnearios más conocidos a nivel nacional. Eso se generó principalmente por la conectividad que hubo en ese entonces, por eso tenemos estas imágenes del tren de esa época, que antiguamente existía a fines del siglo XIX una conectividad desde Santiago a Valparaíso a través de la línea férrea, pero faltaba la conexión de cómo se conectaba Valparaíso con Viña. En ese entonces, en los años 50, 1850, más o menos 1855, el gobierno de Chile decidió construir una línea férrea que conectara Valparaíso con Viña del Mar, y de esa forma llegó al tren acá y eso generó que también llegaran más personas a vivir y a trabajar a Viña del Mar. Entonces ya a mediados del siglo XX teníamos un fuerte foco de turismo en Viña, pero por otro lado también un fuerte foco de emprendimientos que ocurrían acá cercano al estero Marga Marga, más en el sector oriente, en donde teníamos fábricas de velas, cerillas, fábricas de fideos, de seo y otras grandes fábricas como la Textil Viña, la Unión Lechera Concagua, Ambrosoli, y una de ellas que vamos a hablar el día de hoy, que es la CRAB, que es la compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, y por eso este recorrido se llama la Dulce Ciudadela de Viña del Mar, porque en ese entonces podríamos simular, si empezamos como a respirar, así como, no sé si ustedes han recorrido Valparaíso en estos años, que de repente sale un aroma a café, como que hay una tostaduría de café y como que de repente llega un aroma muy fuerte a café. Sí. En Viña del Mar en esos tiempos, hasta los años 80, ocurría que cuando uno respiraba y andaba por estos alrededores, había olor a azúcar, olor a dulce. Y era porque teníamos esta fábrica que era la Kraft, esta refinadora de azúcar, que tenía siempre encendía ahí 3 chimeneas donde emanaban estos olores a azúcar. No sé si alguien conocía algo de la Kraft o algo de ella, que era esta fábrica que estamos viendo aquí. Y acá podemos ver las 3 chimeneas. Que bueno, esta fábrica cerró sus puertas en 1981 y que fue el último día en que funcionaron sus calderas, sus chimeneas, que ese día se apagaron y fue como un gran evento histórico para Viña y también a nivel nacional, porque esto también se dio como un quiebre económico que estamos viviendo en la sociedad de Chile. Entonces, esta fábrica era un engranaje muy importante a nivel empresarial e industrial en Chile.
Entonces cuando cierran sus puertas esta fábrica, también como teniendo todas las personas que trabajaban en esta empresa, por otro lado hubo un engranaje que empezó a afectar a todas las otras industrias a nivel nacional. Y hay varios recuerdos de esa época, de 1800 hasta 1981, que dejó funcionar esta fábrica, que las personas que trabajaron acá o vivían aledañas a la fábrica de la CRAB contaban que siempre sonaba un silbato a las 7 de la mañana, y que era un silbato que llamaba, era como el despertador para las personas que trabajaban en la industria, que vivían alrededor de la industria. Entonces era como el despertador, ese silbato, para irse al trabajo. Y durante el día también sonaba en algunos momentos el silbato para irse a colación y todo, pero también era muy recordado el silbato de las 10 de la noche, que era como una especie de toque de queda informal, en donde se llamaba a las personas que se fueran a dormir, o como que era llamar para irse a dormir. Y en ese entonces muchos volvían a sus hogares y ponían la radio cooperativa para escuchar al locutor Jorge Nostroza para contar algunas historias de esos relatos de radioteatro que existían en ese entonces, y en ese momento se transmitía el Adiós al Séptimo de línea. Y bueno, eso era un poco parte de las historias que ocurrían en la CRAB, de lo que era esta ciudad que se construyó alrededor de la fábrica. Si bien esta fábrica empezó a funcionar a fines de 1800, tenía esta orgánica muy también como el estilo de la salitrera, que en el fondo todas las personas que trabajan en la fábrica viven alrededor de ella, ya están cercanas a ella. Y dentro de ello, quería comentarles que también hubo un periodo en la época que hubo varias acciones gremiales a nivel nacional, y acá también en Viña también formó parte de estas acciones gremiales la CRAB, donde en 1927 incluso hubo un fuerte sindicato en la CRAB, que tuvo incluso alcances políticos, como por ejemplo Rubén Hurtado, que fue un gran dirigente que tuvo la CRAB dentro de los sindicatos gremiales que tenían, también tuvo un rol de diputado en ese entonces después. Y por otro lado, estas acciones gremiales que llevaron a tener un sindicato también generó ciertos beneficios a sus afiliados, como por ejemplo generar un hotel y otros beneficios en Villa Alemana, que todavía lo ocupan algunas personas que fueron parte de la CRAF. Esos fueron algunos beneficios que generaron en ese entonces. Y bueno, ¿por qué pasó esto? Como les comentaba, ¿por qué la CRAF, esta gran industria que funcionó por tantos años, un siglo casi, qué pasó ahí? Hubo un colapso, como les comentaba, en los años 80, donde habían también bajos aranceles aduaneros, ya que también eso generó también parte de la crisis económica, y en ese entonces la CRAF, que se dedicaba a refinar azúcar, lo que hizo fue importar 170.000 toneladas de azúcar, y que generó eso, que en ese tiempo bajó el dólar tanto, que ellos, como habían pedido créditos para importar todas estas toneladas de azúcar, después nunca pudieron recuperar esta gran inversión que habían hecho con la baja del dólar. Y bueno, eso escaló de una manera financiera a otros como elementos importantes de nuestra como rol económico que teníamos en Chile. Es como que crujió la CRAB, pero crujieron todas a la vez cuando cayó ella. Y voy a volver al video. Voy a dejar de compartir acá. Ahí sí. Volviendo como a la feria donde estábamos en este lugar, no sé si hay alguien compartiendo en el chat algo que quiera decir o... Nada por ahora en el chat. Ah, ya. ¿Alguien conocía algo de esta ciudad, de esta ciudadela que ocurría? Porque siempre conocemos a Viña como una ciudad turística, pero rara vez nos adentramos al mundo industrial que tuvo Viña. No sé si alguien conocía algo de ello que quisiese comentar. Y bueno, volviendo acá como un poco al contexto actual de lo que queda de esta población, que tenemos acá la feria que sigue ocurriendo desde 1973, aledaño a esto, también hay una serie de mercados que ocurre acá,
que en el fondo como que podríamos dividir a Viña, o el centro de Viña, en el sector poniente y oriente, y en el sector poniente la mayoría de los locales que hay son más con un contexto social, y en el sector oriente tenemos un contexto más de comercio, como de necesidades como fundamentales que necesitamos para nuestros hogares, tanto como alimentos, productos del mar, verduras, frutas, artículos de aseo. La mayoría de esto lo encontramos en el sector oriente, que viene de esa época, ya de estos locales que se instauraron en ese tiempo. Y me voy a adelantar un poquito mientras avanzamos en esta feria. Y para contarles que también en aquella época, cuando estaba la Ciudadela funcionando, también se instaló aquí, se construyó el mercado municipal. Este mercado también como que le puso un cierto orden al comercio de Viña, y que todavía hasta el día de hoy se sostiene una vía de barrio desde ese entonces. Este mercado se construyó en el año 1938, se le solicitó a un arquitecto, que es Jorge Herrera, que construyera este mercado, y el año 1939 se inauguró junto con el presidente Pedro Aguirre Cerda, que inauguró este mercado con 60 locales, algunos de ellos que se mantienen hasta el día de hoy, como la avícola El Pollito, la pescadería El Panchito, la florería Beni, y entre otros que se encuentran acá, que se caracteriza, no sé si alguno de ustedes ha ingresado al mercado, pero se caracteriza por esa pileta en el centro que llama la atención hasta el día de hoy, que está ahí dentro del mercado. Y bueno, ahora nos vamos a entrar a lo que es la población Riesco, que es esta dulce ciudadela, que además de, dentro de las cosas que fabricó, que se dedicaba a la CRAB, tenía, además de refinar azúcar, tenía ciertos subproductos, ¿ya? Voy a retroceder un poquito, perdón. Dentro de refinar azúcar, también generó algunos subproductos, la CRAB, como por ejemplo un gin, ron, anís, coñac, y un whisky que era más accesible para la población. Dicen que no era muy bueno, pero tenía un whisky ahí que se lo tomaban como jarabe, varias personas comentan, y algunos jarabes que eran de premio de consuelo, que se le daba a las personas como premio en los casinos cuando se iban a pérdida, ya que se le llamaba la horchata, y otros licores medicinales. Pero también había un tipo de azúcar que se le entregaba a las personas que trabajaban en la fábrica, que se le llamaba sindicato, ya que era un tipo de azúcar más como negra, oscura se le podría decir, y otros tipos de azúcares que eran más líquidos y confites que se fabricaban en ese lugar. Y bueno, si bien este lugar, la fábrica, se fundó en 1873, luego 50 años después, para conmemorar como el aniversario de la CRAB, se empezó a construir esta población alrededor, ¿ya? Una población para que fuera para el personal de la empresa, como también para ejecutivos, y en el fondo generar una cierta como modalidad como media democrática que quería tener la fábrica con sus trabajadores, pero también bastante paternalista, porque en el fondo se tenía como un cierto control de sus trabajadores al estar más cerca, como les comentaba con el tema del silbato, muy también como lo hemos visto en el contexto como de la salitrera, de algunas como películas o teleseries, o de relatos, novelas, así como también lo de Lota, en el fondo que estamos como más cerca. Era un poco también como ponernos en contexto de lo que sucedía acá. Y que a la vez contaba con una serie de servicios esta población que estamos ahora recorriendo, que son algunas construcciones que quedan hasta el día de hoy, porque si bien por un lado tenía esta refinería, también tenía una planta eléctrica, la CRAB, algunos servicios médicos para su personal, tenía un restaurante, una biblioteca, un club social, un gimnasio y otros elementos bastante llamativos, como por ejemplo un cine que contaba con 500 butacas, que se inauguró en 1938. Y la población Riesco, la Ciudadela, era como un sitio de paso que el público, que si bien no trabajaba ahí, transitaba entre estas calles que ocurrían ahí, como que era como una ciudad de paso, una ciudadela de paso. Acá podemos ver un mapa de todo lo que constituía la CRAB, ¿ya? Por un lado tenemos aquí lo que era la fábrica, la CRAB,
Por otro lado, teníamos acá arriba, en este circulito, lo que es la ciudadela. Aquí se encontraba el mausoleo que contaba la CRAV. Tenemos aquí lo que es la línea férrea, que en el fondo todo lo que se sacaba se iba a exportar desde la CRAV. Había una línea del tren que llegaba hasta el muelle Vergara para transportarlo por barcos, por ejemplo. A ver, ¿qué más les puedo contar acá? Acá también se encontraba una villa, que era la Villa 10 Norte, que también pertenecía a la ciudadela. El muelle Vergara, como les decía. La CRAV tenía un estadio que estaba ahí, en esta zona más cercana a 8 Norte, se encontraba el estadio La CRAV, también se encontraban algunos chalets que contaba la CRAV y otros espacios que le voy a poner de ahí acá, que eran otras poblaciones que se crearon más adelante, como la población de Villa Dulce que encontramos acá, y entre otras que la población Titus que se encuentra más abajito en este sector. Pero todo eso era parte de esta gran ciudadela que podemos observar. Y bueno, como les comentaba, en 1937 se conmemoraron los 50 años de la fundación de esta fábrica y como se generó un proyecto de construir 190 casas, que parte de ellas son las que estamos observando aquí, que la idea era integrar como habitaciones para obreros que trabajaban en esta fábrica, y como de alguna forma lo que buscaba la CRAV era mejorar las medidas o las condiciones de vida y de bienestar de su comunidad. Esto fue como algunas de las viviendas que se construyeron y que se mantienen hasta el día de hoy, que incluso personas que trabajaron en la CRAV en ese entonces todavía la siguen habitando, o al menos sus familiares, y que son viviendas de un piso o de 2 pisos, que también constituía tener una sede vecinal, una cancha y otros elementos parte del barrio, que hasta el día de hoy, como les comentaba, se sostiene esa vía de barrio. Y luego, en 1960, se construyeron 2 otras poblaciones, otras villas, para los funcionarios de la CRAV, que el objetivo era que en el fondo pudiesen quienes trabajaban ahí tener su propia propiedad, ¿ya? Es decir, que pudiesen después a comprar y adquirir su espacio, su casa en Viña. Entre ellos está la población Villa Dulce, que por eso se llama Villa Dulce, porque era en honor a la CRAV, como estos olores a azúcar y dulce, es que esta población que está cercana camino a Quilpué, se le llama Villa Dulce, que cosa que para mí fue súper anecdótica, porque no tenía idea por qué se llamaba así. Y la otra población que se construyó era la población Titus, que su nombre se le debe a uno de los fundadores de la CRAV. Y de alguna forma lo que es la población riesgo, que es lo que estamos observando aquí en estas imágenes, esto es como lo que queda de estos antiguos trabajadores que habitaban aquí, que son herederos de alguna forma de este patrimonio cultural que ya a veces ha quedado incluso en el olvido dentro de nuestros imaginarios en Viña, pero que todavía se sigue tratando de sostener en estos lugares, pese de alguna forma al crecimiento que existe alrededor, como que se polariza con todos estos edificios que se han empezado a construir alrededor de esta población riesgo. No sé si alguien tiene algún comentario acerca de esto. ¿Alguien ahí si quiere comentarlo? ¿Conocía estos lugares? Voy a dejar. Igual no es un sector como muy así como turístico, sino como que ahora es más que está ahí a puertas del mercado. Claro, es Es cierto. como más útil, más que turístico. Claro, es como más del uso de las personas, es como parte del patrimonio de quienes habitamos aquí, Claro. como a nivel turístico, exactamente. Mm. Pero tiene esa gracia que en el fondo como el vivir esas experiencias en comunes nos hace mantener vivo ese patrimonio, como esta población, como lo que es el Estero Marga Marga, la vida de la feria, del mercado, de que todos los días llegan en la mañana, o sea, no todos los días, en el caso del mercado sí, pero en la feria de eso, de levantarse a las 5 de la mañana, de preparar todos los puestos, de que Claro. viene del interior a esta zona, es como llama mucho la atención eso, los olores que pueden haber en torno a ellos, los sonidos clásicos que uno puede, que al tiro te remonta, te recuerdan de lo que es una feria, como lleve lo bueno, caserita, no sé, como
Cosas así como que son parte también de nuestro patrimonio. No sé si alguien quiere comentar algo, Cecilia, Grisel, ahí o quienes se han unido. Y bueno, ahí Benjamín nos compartió en el chat una encuesta que agradeceríamos si la pueden contestar. Es como, en realidad es voluntaria, pero en el fondo ahí pueden decir qué les pareció este recorrido, dejar su retroalimentación. Y también comentarles que existe una página web que se llama educacionpatrimonialdina.cl, donde pueden encontrar este recorrido, el mismo video que compartimos el día de hoy, y otros videos de los otros 4 recorridos que existen, y también pueden encontrar mayor información de cada uno de estos recorridos. Y con también algunas actividades, kits didácticos, sobre todo para niños y niñas que quieran jugar un poquito con estos recorridos. Eso, antes de, si no hay comentarios, queríamos pedir si nos podemos sacar una fotito antes de Los cerrar. que puedan prender su camarita. Si no, así nomás. Ahí va. 1, 2, 3. Listo. Eso, muchas gracias, Benjamín. No sé si alguien ahí quiere comentar algo. ¿Qué les Sí, pareció? yo recuerdo que tenía una compañera de colegio que vivía adentro de la refinería. Deben haber habido algunas casas, no sé si de personal más de gerente, una cosa así, Sí. pero recuerdo haber ido yo a su casa algunas veces, especialmente los cumpleaños, pero no recuerdo cómo era la casa, sí, no sé. Claro, como la Ciudadela, que era lo que, como se le llamaba a la población riesgo, tenía casas para los trabajadores y parte de la gerencia, ejecutivos, ejecutivas vivían y trabajaban también ahí. Exactamente, sí. Pero esto era adentro de la parte misma de la refinería, no sectores así como mostraste tú en otras casas, no, esto era adentro, teníamos que entrar a la parte de la Ciudadela. refinería. Ya. Sí. Perfecto, claro, entiendo. Que era como el lugar de tránsito, ahí se hablaba que estaba el cine y como que, me acuerdo que mi papá también me comentó que él pasaba desde Álvarez hacia calle Limache por ahí, como que era un lugar que uno podía acceder, pero era de la Ciudadela, o sea, era parte de la fábrica. Claro. Ajá, sí. Puede haber sido, no sé, estoy tratando de, quizás, no sé. Sí. Qué interesante, Cecilia, esas anécdotas. O del cine, de tener un cine ahí. Sí, de esa parte sí que no. Sí. Ay, gracias por compartir, Cecilia. No, está bien. Y bueno, no sé si alguien más quiere compartir ahí. Si no, les queremos dar las gracias por haber participado de este recorrido. También comentarles que tenemos próximo recorrido el día viernes a las 7:30. Benjamín, ¿qué nos toca el día viernes? El viernes, te digo al tiro, toca Cerro Castillo. Cerro Castillo, que bueno, creo que Cecilia nos comentó que ya participó en Cerro Castillo, pero quienes no han participado, súper bienvenido y bienvenida a conocer un poco más de ese patrimonio que ocurre de las casas y cómo se vivía la vida de barrio en el Cerro Castillo. Y bueno, cómo se vive hasta el día de hoy. Así que los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Chao. todos. Chao, chao. Chao. Chao, Javiera, que estés Ay, bien. chao, Pame, un gusto verte. Igual, que estés bien, Bye. cariños.